Porque el Titanic está a punto de desaparecer. Muchas personas piensan que un barco hundido va a permanecer siempre en el lugar en el que naufragó, y que sus restos verán pasar los años sin nada que los pueda borrar de la faz de la Tierra. Sin embargo, la realidad es muy diferente, y hoy te explicamos por qué el Titanic también va a dejar de existir. Durante muchos años, el lugar en el que naufragó el Titanic fue un misterio. Es decir, nadie lograba dar con el sitio en el que se hallaban sus restos. El famoso transatlántico se hundió en 1912, y no fue hasta el año 1985 que se dio con él. Lo descubrió el 1 de septiembre, el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard. Pero no pienses que se encontraba todo en el mismo lugar. El Titanic se partió en dos, aunque hasta que se dio con él, se pensaba que eso no había sucedido. Pues bien, durante unos años, el transatlántico permaneció más o menos bien conservado. De hecho, así lo encontró el oceanógrafo Robert Ballard. Al hallarse a casi 4.000 metros de profundidad, en ausencia de luz, el lugar donde reposan sus restos resultaba inhabitable para muchos seres vivos. Sin embargo, algo imprevisto y desconocido lo cambió todo, y el proceso de corrosión del barco se aceleró. Todo comenzó en 1991. Ese año se realizó una expedición a los restos del Titanic. Se observó que en el barco había unas formaciones similares a carámbanos, o agua congelada que cuelga y adquiere una forma puntiaguda. La peculiaridad era que no parecían haber sido fruto del mismo proceso que los carámbanos. Más bien, no era hielo lo que veían los científicos, sino óxido o herrumbre. Por supuesto, se tomaron muestras de esas formaciones para después analizarlas. La sorpresa vino cuando descubrieron que había vida en ellas. Y esto iba a ser fundamental para comprender por qué el Titanic está desapareciendo. Al estudiar las muestras, salió a la luz lo que estaba sucediendo con el famoso transatlántico. Y es que lo que había en esas formaciones de óxido, eran bacterias nunca antes vistas. De hecho, fue en ese momento cuando se les dio nombre. Se decidió que por hallarse en el Titanic, se llamarían Alomonas titanicae. Lo paradójico es que precisamente, esa bacteria encontrada en el barco, y que a él le debe el nombre, es la responsable de que el Titanic vaya a desaparecer, puesto que lo que está haciendo es comerlo. Ese es el problema actual con Transatlántico, que la Alomonas titanicae se alimenta de él. A todo esto hay que añadir otros factores importantes a los que los restos de la nave se tienen que enfrentar. Por un lado, están las corrientes marinas, y por otro, la corrosión salina. Pero todavía hay más. Porque también son responsables del deterioro del Titanic, los sumergibles que aterrizan en la cubierta. Y es que no es extraño que algunos submarinos visiten en el transatlántico con fines turísticos, o incluso de forma clandestina. De hecho, se sabe que se han robado piezas del Titanic durante esos viajes. Los objetos del barco son muy codiciados, y los cazatesoros saben que se pagará una fortuna por cualquier cosa que forme parte de él. A este respecto, cabe mencionar también, que otro de los motivos por los que es improbable que se pueda sacar del agua el transatlántico, es que se considera una especie de cementerio o monumento funerario y conmemorativo, por haber sido el lugar en el que fallecieron tantas personas. Por eso, moverlo de donde está y extraer piezas de él, puede tener la misma consideración que profanar una tumba. Hay que recordar que justamente, una de las supervivientes del naufragio, Eva Miriam Hart, cuando se enteró de que se iban a iniciar labores de rescate, fue muy crítica. Alegó que el Titanic era una tumba y debía respetarse. Para ella, quienes se iban a encargar de las misiones de rescate, eran personas insensibles, codiciosas, y saqueadoras de tumbas. En todo caso, tampoco disponemos de una tecnología tan avanzada que, teniendo en cuenta las condiciones en las que se halla el Titanic, permita sacarlo del agua. El riesgo sería elevadísimo, puesto que lo más probable es que en ese intento de rescatarlo, se desmorone la ya dañada, frágil y corroída estructura. Además, incluso si contásemos con la tecnología adecuada para tal fin, la misión sería tan costosa, que sería difícil encontrar los medios económicos suficientes para hacerle frente. Mientras, algunas partes del Titanic ya han desaparecido completamente, o se hallan irreconocibles. Una de ellas, es la habitación del capitán Edward Smith, ahora sumamente deteriorada. En una expedición realizada, se tomó una fotografía en la que aparecía su bañera. Según algunas fuentes, a día de hoy la bañera ya ha desaparecido por completo. Con todo esto, lo que concluyen muchos investigadores, es que en cuestión de 15 o 20 años no quedará ni resto del Titanic.